después de la ardua sesión primera que tuvo este ciclo, estoy convencido de que Víctor Gómez Quim va a acercarles de verdad el contenido. Él fue uno de los creadores, de los impulsores de la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública del País Vasco, donde fue catedrático. Después fue catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos de ustedes seguro que lo conocen, es uno de los pensadores, a decirse, más singulares, diría que no, que más penetrantes y más coherentes que tenemos. También ha sido el creador y sigue siendo el alma mater del Congreso Internacional de Ontología que se celebra en Chillida Leku. Algún año no se celebró allí, creo. Sí, en Chillida Leku, y donde se ha celebrado hace unos 10 días. Se están repartiendo unos programas de ese congreso, porque Víctor Gómez Quim les quiere transmitir el interés de los físicos por la filosofía. Y en ese congreso había 2 premios Nobel, creo un tercero implicado o indirectamente con el bosón de Higgs, lo explicarás mejor. Y solamente eso, decirle que fue profesor en la Sorbona, ahí se doctoró. Ha publicado un buen número de libros: El hombre, un animal singular, Entre lobos y autómatas, Filosofía, interrogaciones que a todos conciernen. Son estos los últimos títulos. Dentro de muy poco va a aparecer en Abada Editorial, Abada tras la física, que reúne todo el pensamiento. Le ha llevado mucho tiempo de trabajar todo su pensamiento último, y también está preparando para Acantilado un libro cuyo título es un libro En defensa del compromiso de los filósofos, ¿no? El honor de los filósofos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a los organizadores de este coloquio por darme la oportunidad de tomar la palabra para hablar de las cosas que a uno le interesan, que siempre es una cosa muy de agradecer. El que se le dé a uno la oportunidad de expresar lo que si no, pues quedaría en el silencio o en la reflexión un poco. Hay un físico eminente que decía que la matemática era la física como el organismo a la sexualidad. Pues bien, el pensamiento que no se expresa públicamente es de alguna forma un pensamiento frustrado. Bien, yo voy a hablar efectivamente de los lazos entre la filosofía y una disciplina de nuestra época fundamental en muchos terrenos. ¿Y por qué? Este impreso que se ha distribuido era un poco para ilustrar que esto no es una cosa que me la he inventado yo. Hace ahora, día 2 de octubre, entre el 2 de octubre y el 6 de octubre, se celebró la edición número 13 del Congreso Internacional de Ontología que fundamos entre unos compañeros y yo. Este año cumplimos 25 años del primer congreso. Ponerlo en marcha fueron 28. Y que se hace bajo los auspicios de la UNESCO, y siempre se hace la inauguración en Chillida Leku. Es un congreso bienal que se llama el Congreso Internacional de Ontología. Bien, como estamos en un ciclo de filosofía, es muy difícil definir la palabra ontología, pero es cierto que de alguna manera, o etimológicamente más o menos, la ontología hace referencia al razonamiento que cabe hacer sobre aquello que es, sobre el ser radical, es decir, el ser que va más allá de las apariencias, lo que más profundamente tiene derecho a ser.
Bien, entonces, ¿por qué para esta conferencia les he distribuido esto? Bueno, porque efectivamente en el Congreso Internacional de Ontología de San Sebastián, que era un congreso de metafísica, en el sentido que voy a explicar ahora aquí, por eso pediría que nadie al oír esa palabra prejuzgue sobre lo que significa. Pues bien, en este congreso, era un congreso, lo pueden ustedes ver en este papel, que en este congreso, que literalmente fue un gran congreso de metafísica entre el 2 y el 6 de octubre, entre la Universidad del País Vasco, después hubo una prolongación en Barcelona y una prolongación en la Fundación Paideia de La Coruña, pero lo esencial fue en San Sebastián, como ocurre cada 2 años, es allí. Pues bien, verán ustedes que había dos físicos eminentes, uno de ellos, ustedes han hablado de esta partícula que se llama el bosón de Higgs y el campo de Higgs, que hace muchos años hubo un lío mediático porque hubo el barroquismo de la expresión en los periódicos, se llamaba la partícula de Dios. Entonces, bien, se llame o no de Higgs, la persona más importante que recibió el premio Nobel con Higgs, algunos le llaman el bosón y campo de Braut, Engler, Higgs. Simplemente porque Braut y Engler fueron los primeros que efectivamente aventaron la hipótesis y los que siguieron durante muchos años la verificación de esa hipótesis 50 años más tarde en el CERN. ¿Por qué digo esto? Porque era un homenaje a Braut, que no fue Nobel porque falleció casi después de esperar 50 años que se verificara su hipótesis. Falleció el año anterior, entonces el premio Nobel lo compartieron en François Engler y Higgs. Bien, pero ahí se hacía un homenaje a Braut como si se le considerara el verdadero, dijéramos, la matriz, dijéramos, de este enorme descubrimiento, y apoyado por un tercer Nobel que era Cayetano. Esto que es Dragos Behoff, que asistió todo el congreso, hizo la última conferencia, que fue una auténtica sobre el determinismo. Hizo una última reflexión sobre el determinismo. Hizo 4 conferencias este señor, y de hecho probablemente será el presidente de honor del próximo congreso de ontología, que versará sobre el tema determinismo y libre albedrío, estado de la cuestión. Y será un premio Nobel de Física el presidente de honor. François Engler, el del bosón de Higgs, era el presidente de honor de este ciclo. Esto es para justificarle que el interés, el hecho de que los físicos puedan interesarse por la metafísica no es una cosa que me invento yo ahora, sino que hemos tenido en el Congreso de Ontología durante estos años hasta ya 9 premios Nobel en ese congreso. Bien, entonces yo anunciaba aquí como título por qué los físicos o por qué la física cuántica renueva, yo diría que fertiliza la filosofía. Esto es lo que voy a intentar justificar. Entonces, como yo aquí no sé que algunas personas conozco que han estudiado filosofía, pero cuando hablas ante el público la primera responsabilidad es no presuponer absolutamente nada. Entonces, esa cosa que hacen los científicos siempre, que antes de hacer una conferencia muy sofisticada empiezan recordando las bases más elementales, después se entra en la complejidad. Entonces yo no tengo por qué presuponer que aquí yo he dicho, anunciado en qué la física cuántica renueva la filosofía, fertiliza, yo diría que restaura, le quita, si quieren usted, caspa, la restaura, la restablece, la renueva, la fertiliza. Bien, para ello hay que empezar por saber qué es eso de la filosofía. Si yo digo que la física cuántica hoy es una verdadera restauración de la filosofía como metafísica, tengo que justificar esta expresión, de la filosofía como metafísica. ¿Qué es la filosofía a la cual se pueden interesar los físicos cuánticos? Porque si no, no les va a interesar nada. Si por filosofía seguro que puedas entender, de luego un físico cuántico, ni a un genetista, ni a uno le va a interesar para nada la filosofía. Ahora, si la filosofía es esto que yo voy a decir ahora que es, y mañana, yo vengo ahora del congreso, hace un mes, bueno, ya más, ya va pasando el tiempo, ya 2 meses, el Congreso de Filosofía Mundial de Filosofía de Pekín, donde se discutió muchísimo, pues intenté sintetizar en el diario El País, en un
una pequeña reflexión en un artículo que se llamaba Aprendiendo a ser humanos, la polémica de qué es la filosofía y por qué los físicos se interesan en la filosofía. Vamos a ver, una pequeña precisión que me va a entender todo el mundo. Hay cosas que pertenecen a toda sociedad. O sea, que no hay ninguna cultura, civilización, pequeña comunidad humana en la cual eso no exista. Por ejemplo más indiscutible, la música. La música es lo que se llama un universal antropológico. Un universal antropológico es simplemente aquello que no es concebible una cultura, una sociedad humana, es decir, una sociedad de seres lingüísticos sin música. En primer lugar, ustedes me dirán, desde el punto de vista empírico esto es una trivialidad. Nosotros hacemos, Ramón ha estado en este seminario, un seminario en Ronda, con eminentes compositores, y ahí estuvo un gran antropólogo de la música, que ahora tiene un gran discípulo en España, que es Vallejo, y ellos trabajaban la música de los pigmeos. Entonces, bueno, obviamente, las sociedades pigmeas constatan que hay música, y no solo que hay música, pero las más recónditas, en África o donde vayan ustedes, sí hay una sociedad humana y no solo hay música, sino que hay música en los momentos esenciales, por ejemplo, en los ritos, en los momentos de la muerte, el nacimiento, las fiestas, etcétera, etcétera. Es decir, lo esencial, en los momentos esenciales de la ritualidad humana hay música. Bueno, lo constatas, pero eso no bastaría, porque podrías constatarlo y haber excepciones. No, se puede decir, grosso modo, eso se podría discutir en otro terreno, pero se puede decir que sería imposible una sociedad humana sin música, simplemente porque algunas de las notas que podemos considerar universales del hecho musical, desde la música de los pigmeos, pasando por Bellini, hasta la música del compositor español Mauricio Sotelo y el rock, si hay algo que unifica, si hay unos universales, unos rasgos que pueden decir todo eso es música, algunos de esos rasgos son comunes al hecho lingüístico. Por consiguiente, decir un pueblo sin música sería casi la contradicción de decir una comunidad humana. El ser humano es por definición el ser que habla. Pues casi diría una comunidad humana sin lenguaje. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que la música sí es un universal antropológico. O sea, no hay cultura, ni civilización, ni pueblos, ni música. ¿Es la filosofía un universal antropológico? Pregunta que se planteaba en Pekín. Había 9.000 filósofos en Pekín. De hecho, cuando mandé al país, en la pequeña nota que hice, alguien empezó de querer decir 900. Equivocado en un cero. No, había 9.000 filósofos en Pekín. Eso es un congreso que se hace cada 5 años. Pues bien, allí se debatió este tema. ¿Es la música un universal, ¿es la filosofía un universal antropológico? De tal manera que podamos decir que allí donde hay una comunidad humana, por ejemplo, la comunidad humana de los griegos, allí hay filosofía. Pero donde hay la comunidad humana de los chinos, pues allí hay otra filosofía. Y donde hay la comunidad humana de los persas, pues una tercera filosofía. Y en donde el año pasado estuve yo dando clases, en Malabo, donde la población, su lengua nativa, aquella la que lloran y cantan, es el batú, sería otra filosofía y, por así decirlo, cada pueblo, cada cultura tendría su filosofía. Y así como la música en China, la música oriental, pues es diferente de la de aquí, aunque tenga matrices en rasgos comunes, pues habría una filosofía de los chinos, que podrían decir que sería Confucio, y otra filosofía. Bien, yo digo, no es así. La filosofía no es un universal antropológico, a diferencia de la música.
La música sí es un universal antropológico. La filosofía no. La filosofía nace en un sitio determinado, en una lengua determinada y en unas condiciones determinadas. Y para que nazca la filosofía ha tenido que pasar antes algo muy grave. En la historia, grave me refiero en el sentido de dramático, en el sentido de inglés de la palabra, o sea, de algo importante en la historia de las civilizaciones. Entonces digo que no hay filosofía sin música, perdón, no hay sociedad sin que la filosofía, no hay, que hay sociedades sin música no, pero sin filosofía sí. Perfectamente, y añado, porque hay sociedades sin ciencia. La física, hago un pequeño, antes de la frase que iba a decir, estaba diciendo que la filosofía no es un universal antropológico, la filosofía nace. ¿Y cómo nace? Pues bien, nace después de la física. Viene después de la física. Viene tras la física. Eso es lo que significa la palabra metafísica. Después de la física. Esta traducción de la palabra metafísica, es aquello que viene después de la física, no es un invento mío. Los estudiantes o las personas que hayan pasado por una facultad de filosofía, aquí pues les habrán contado que efectivamente la palabra metafísica, hay un libro de Aristóteles que se llama La Metafísica. Y hay quien piensa que la metafísica habla de los ángeles o cosas así. Extraña, ¿no? La metafísica no lo puso Aristóteles. Aristóteles, justamente, es uno de los libros de Aristóteles, es un conjunto de libros de Aristóteles que el editor de Aristóteles, Andrónico de Rodas, que estaba revisando todas las obras de Aristóteles, y muchas llevaban título. Había el Tratado del Cielo, y llevaba su título, que había tratado cosmológico, si quieren ustedes. Aristóteles fue un grande, el primero, como Darwin sabía, Aristóteles es el primer biólogo de la historia. Sobre todo, en lo que tiene Aristóteles son muchísimos textos sobre biología. Él con sus recursos escasísimos clasificó más de 400 animales con una acuidad que deja pasmado, ¿no? Como solía decir Francisco Ayala, antes de saber que las especies evolucionan, hay que saber lo que es una especie. Por ejemplo, en el Congreso de Ontología, hace 2 años celebramos el 24 centenario del nacimiento de Aristóteles. La primera conferencia no la hizo un filósofo, la hizo Francisco Ayala sobre Aristóteles, como en su condición de genetista. Y aceptó hablar de Aristóteles. Y efectivamente él y yo estábamos de acuerdo en esto. La grandeza de Aristóteles es que para saber si una especie evoluciona, hoy sabemos que las especies evolucionan, pero para saber si una especie evoluciona o no, hay que saber lo que es una especie. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, no está claro que antes de Aristóteles supiéramos lo que es una especie. O sea, lo que distingue una especie de un individuo, por ejemplo. Hay la especie de los humanos y pues hay tal individuo, tal individuo. Pues esto, bien. Mi tesis es que si Andrónico de Rodas encuentra una serie de escritos de Aristóteles que no llevaban título, y esa serie de escritos sin nombre, Andrónico, que era un editor serio, leyó el contenido y se dio cuenta, estoy simplificando un poco, pero apenas. Si esto fuera un seminario de especialistas de Aristóteles, yo esto lo defendería con igual acuidad, quizá con una mayor precisión, porque no te matan los colegas, pero recurriendo a alguna erudición. Pero se puede simplificar diciendo que Andrónico de Rodas tuvo en mente una cosa muy clara. Para entender aquello de lo que hablaba Aristóteles en esos libros, que no llevaban nombre, había que haber leído antes los libros de física. Y entonces les llamó Tom Metafísica, de esos que vienen después de los libros de física. La metafísica es el conjunto de los libros de Aristóteles que para entender de qué hablan allí, de qué habla Aristóteles allí, a qué se está refiriendo, hay que entender, hay que haber leído, haber pasado, haberse preocupado por lo que dice Aristóteles en sus libros de física. Esa es la metafísica. Si es así, si la metafísica supone la física, pero etimológicamente, y no solo etimológicamente, sino que los libros de Aristóteles llamados metafísica suponen los libros de Aristóteles llamados la física,
Entonces está, y si yo digo, afirmo aquí, que la filosofía aparece, nace como metafísica, añado algo entre paréntesis que puedo justificar, y que toda la filosofía es metafísica. Que el que se pregunta, por ejemplo, Kant tiene 3 tratados filosóficos, además, pero fundamentales, se llaman las críticas de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar. Se puede decir que uno trata de qué podemos conocer, en el otro qué es el imperativo categórico moral, y tercero, si hay o no un criterio objetivo que dice que no, cuando estamos de acuerdo en la belleza o en lo repulsivo. Pues bien, el que está hablando de moral, el que está hablando de estética, y cuando Kant habla de moral, está haciendo metafísica. Es decir, a ver si aclaro con esto que digo. No hay ninguna sociedad que nos haya preguntado por el ser del hombre, su destino, su obligación, ninguna. Pero solo hay una sociedad que se preguntó por el ser del hombre como consecuencia de una reflexión previa sobre la naturaleza. Solo hay una sociedad en la cual surge la cuestión del ser del hombre, incluida la cuestión estética, la cuestión ética, por supuesto, en el seno de una reflexión previa sobre la naturaleza y como consecuencia de ella. Es decir, en el seno de una reflexión previa que tiene aporías, tiene dificultades, tiene contradicciones, y como resultado de esto aparece la cuestión del ser del hombre. Bien, esta sociedad es la griega. Estoy defendiendo una tesis muy difícil de sostener, pero no soy el primero que la defiende. Es decir, hay una larga tradición, tanto en la historiografía filosófica como en los científicos grandes de nuestra época, vamos, del siglo XX, entre ellos Schrödinger, el propio Heisenberg, que sitúa en Jonia, en el siglo V, en Jonia, las condiciones de posibilidad de que aparezca una cosa como la física. Bien. Y de esa reflexión surgirá una cosa como la metafísica. Y los filósofos son aquellos que, partiendo de la física, acaban en otro asunto. Pero no por azar, sino porque la propia física les lleva a ese asunto. Bien, todo esto lo voy a justificar. No obstante, una pequeña asignatura. Ustedes, vamos a hecho rápido porque no puedo. Si ustedes recuerdan, aquí no sé la formación que tiene cada uno, obviamente, pero probablemente, si ustedes, yo empiezo a hablar aquí de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, todos estos señores, seguramente algunos recuerdan, estos son aquellos que nos daban la batalla terrorífica en la escuela y el profesor de filosofía nos lo hacía aprender como la lista de los reyes godos, y había que pasar un examen sobre ellos que no sé por qué se les daba tanta importancia, porque uno decía que todo era agua, el otro decía que todo era fuego, el otro tal. Esto me recuerda, que lo he contado muchas veces, una vez en un instituto de Sevilla, que estaba yo dando una conferencia en un instituto de Sevilla, y en el bar había unos chavales que estaban en el bar, ¿no? Una especie de cafetería que había allí, que no había alcohol, pero sí había ahí, no sé, bebidas. Decía, un chaval estaba diciendo al otro, hablando de Marcel Proust, decía, ese es el majara ese que se coloca con una taza de té. A esto había quedado reducido, supongo, lo que le había explicado el profesor de literatura, y el chaval, que ya había explicado así, dice, no sé por qué se le da tanta importancia a este, que se coloca con una taza y una... Bien, pues estos señores, que probablemente se acordarán ustedes que no les hablaban, ¿en qué clase les hablaban? Si aquí hay algún estudiante de música, o que fue estudiante de música, o que lo es posible que, por ejemplo, el nombre de Pitágoras lo asocie a la clase de música, porque hay lo que se llama la escala pitagórica. Y si hay algún estudiante de matemáticas, pues es posible que el nombre de Tales de Mileto lo asocie al teorema de Tales. Es decir, que tenían otras profesiones.
Pero a todos estos señores que yo les he dicho, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, Parménides, Pitágoras casi sobre todo, Aristóteles, que es el primer historiador del pensamiento, en el libro Beta de la llamada metafísica, les llama hoi physikoi, los físicos. Aristóteles, al hacer la primera historia del pensamiento, todos estos señores que ustedes les hablan de ellos en clase de filosofía, él le llama a los físicos. Y ustedes dirán, pues el profesor de física no nos hablaba de estos señores, nos hablaba el profesor de filosofía. Entonces surge la pregunta, ¿en qué quedamos? Aristóteles, que es el primer historiador del pensamiento, aparte de ser uno de los grandes pensadores en el sentido general, a la vez físico, biólogo, lógico, escribe la Constitución de Atenas y él no tiene derecho al voto, porque es gateco. Bien, físicos o filósofos. ¿Por qué me llaman físicos? ¿Por qué en la clase a mí donde me hablaban de ellos era la clase de filosofía? Respuesta. Filósofos porque físicos. La única respuesta coherente, no hay otra. Eso no es discutible. Filósofos porque físicos. Aristóteles añade, los primeros que filosofaron. O sea, los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos. Si Aristóteles tiene razón y estos fueron los primeros que filosofaron, entonces, ¿en qué quedamos? Los pensadores que existieron antes que ellos en la gran civilización persa, o en la gran civilización china, o en civilizaciones del Bajo Nilo extraordinarias, estos no filosofaron. De esto se debatió en Pekín en el Congreso Mundial de Filosofía. Mi respuesta, y no la mía, sino la de ahí hay, no. Hicieron otra cosa, que forma parte del acervo de las grandes civilizaciones. Pero es que una gran civilización no pasa necesariamente por la filosofía. Pasa por la música, no por la filosofía. Tampoco por la física. He dicho que son los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos. Y filosofaron porque surgió un problema dentro de la física, como está surgiendo un problema terrible dentro de la física en nuestro siglo. Bueno, el siglo pasado. De tal manera que estos que estaban en Chile con ese papelito que tienen ahí el día 2 de octubre, después el día 6 que se cerró el congreso en San Sebastián, había un físico que explícitamente ya habló de la física de Aristóteles. Estos señores son aquellos que de nuevo empiezan a filosofar, porque se están encontrando en la misma situación en que se encontraron esos que Aristóteles dice los primeros que filosofaron, que fueron los primeros que hicieron física. ¿Por qué digo que no se pudo hacer física antes? Yo pero si alguien tiene alguna pregunta o tal, me interrumpa sin ningún problema. Es decir, se trata de ¿por qué afirmo? No, tras muchos otros. Pero vamos, yo lo enfatizo porque quiero leer esto a la luz de lo que está pasando ahora. Antes no podía hacerse física, porque simplemente no había un concepto. Eso que tiene ahí ese papelito es una maravillosa tentativa de Eduardo Chillida de intentar interpretar lo que Aristóteles tenía en la cabeza cuando hablaba de la fisis. La fisis es la palabra griega que da sentido a la física. Suele traducirse por naturaleza. Chillida, este fue el que retuvimos, pero él hizo 6 bosquejos, dijéramos, y nos dio casi a elegir.
Es absolutamente admirable. Pues bien, ¿qué ocurre? Que no podía haber físicos antes. Naturalmente que había una naturaleza. Claramente que había un entorno natural. Pero lo que no había es la contemplación de la naturaleza bajo estos tres postulados que voy a afirmar ahora. Que, para que quede claro, voy a intentar exponer las condiciones mínimas de posibilidad de que haya una cosa como la física. Tanto en época de Teilhard de Villetto como en la época de François Englert, padre o uno de los padres del bosón y el campo de Higgs, o la época de Einstein. ¿Están ustedes de acuerdo? No sé si hay algún físico en la sala, pero no me van a desmentir en esto. Que mirar a la naturaleza con la perspectiva de un físico, como mínimo, tienes que tener en mente el presupuesto de que la naturaleza no es arbitraria. Piensen ustedes simplemente en Homero. Cuando digo que no había una física en China, pero tampoco la había en Grecia, antes de Tales. Una física no es compatible con el concepto de naturaleza que surge en Homero, por ejemplo, donde aquello aparece la palabra physis. Pero la physis, ese entorno, es como una especie de teatro en el cual, por ejemplo, nosotros no tenemos mucho que hacer pero los dioses, por ejemplo, sí. Es como un teatro, un escenario en el cual pasan cosas rarísimas. Bien, la primera condición de posibilidad de que aparezca algo como una física es que tengas el convencimiento. Convencimiento es decir, que presupones, eso no se demuestra. Estos son los soportes de una demostración, no la demostración. Que tengas el postulado. Bueno, un postulado es una cosa que se acepta, porque está más o menos convencido. Que la naturaleza responde a una necesidad. Hay una necesidad natural. Si no estás convencido de que hay una necesidad natural, es muy difícil que tengas la disposición de espíritu que ha de tener un físico. Un físico intenta hurgar en la naturaleza y descubrir los mecanismos de esa necesidad natural. Si no hay necesidad natural, obviamente el físico ya tira la toalla. Además, es el primer postulado. Hay una necesidad natural. Pero para ser físico, hay además que tener un principio de optimismo epistemológico. Es decir, tú podías decirte, sí, hay una necesidad natural. La naturaleza es implacable en su necesidad. Pero desgraciadamente yo no la puedo conocer. Quizá los dioses, yo no. Un físico, además de creer que hay una necesidad natural, ha de estar convencido de que él es susceptible de que esa necesidad natural sea transparente a su razón. Si no tiene ese convencimiento, no va a hacer el esfuerzo durísimo, ahora y en época de Tales de Villetto, de reflexionar sobre esa necesidad natural. Segundo postulado. Tercer postulado, que tiene sus implicaciones a todos los niveles. El físico está convencido de lo siguiente, o no está. Después de citar un párrafo de Einstein, lo cito ya desde ahora para que vean. Einstein dice casi esto mismo que estoy diciéndoles yo, en un párrafo que después les citaré, solo que añade, dice, si uno se pregunta, avanzo, dice, ¿qué es lo característico del mundo de las ideas de la física? Dice Einstein. Pero antes de esto que he dicho, hay un paréntesis que dice él mismo, abstracción hecha de la mecánica cuántica. Einstein a su manera y como otros términos está diciendo esto que yo les estoy diciendo. Para que haya una física, primer postulado, hay una necesidad natural. La naturaleza tiene una necesidad intrínseca. Segundo postulado,
postulado optimista desde el punto de vista epistemológico, esa necesidad intrínseca es transparente a la razón humana y por eso yo puedo abordarla. Y tercer postulado: si yo abordo la naturaleza y consigo que sea transparente a mi razón, esto me ha modificado a mí. Pero la naturaleza no ha quedado modificada. El conocimiento modifica al sujeto que conoce, pero no modifica al objeto conocido. Esto es, de alguna manera, el postulado que sustenta una tesis realista. Vamos a ver, en principio tú tienes un telescopio que te permite mirar la galaxia, una estrella lejanísima. El postulado es que si no la miraras, ahí estaría la estrella, aunque tú no la miraras. Este postulado, reivindicado por Einstein y por este físico que estaba enseguida de Eco, que sigue siendo, pese a todo, un determinista. Si Einstein lo tiene que reivindicar es porque está puesto en tela de juicio, porque no se reivindica aquello que nadie pone en cuestión. El problema es que ha sido puesto en tela de juicio por el propio Einstein. Pero no acepta las implicaciones, o sea, por la propia física de Einstein, pero no acepta las implicaciones epistemológicas y ontológicas, es decir, acepta los resultados físicos, pero no las implicaciones metafísicas. Voy por partes. Eso es las condiciones de posibilidad de que haya una física. Y cuando Aristóteles dice que estos son hoi physicoi, es porque a un momento dado, en base a que el concepto de naturaleza se había modificado, y que hay unos señores convencidos de que la naturaleza tiene una necesidad intrínseca y que además podemos conocerla, y que no hay dioses que puedan operar en ella ni cambiar el teatro, y aquello no es un escenario. A partir de ahí empieza una reflexión como la de Tales de Mileto. Y ahora voy a señalar un aspecto muy curioso. Tales de Mileto es un gran matemático. Él no que era un viajero y un traficante de él. Hago un pequeño precisión. Ustedes, teorema de Tales. De hecho, el teorema de Tales son dos teoremas de Tales. Pero cuando Aristóteles dice que es un físico, no se está refiriendo al Tales matemático. Eso, en gran parte, se sabe que Tales, en gran parte, absorbió matemática que en sus viajes a Egipto y otros lugares. La matemática sí andaba por ahí. La física no. Cuando se dice que Tales de Mileto es un físico, no es porque hubiera matematizado el universo y era matemático. Eso vino después, para gran escándalo de Aristóteles, justamente. Tales es un físico porque dice lo siguiente: aquí hay una apariencia fenoménica de la naturaleza, pero todo esto es ficticio. Si vas al fondo de las cosas, lo que encontrarás es agua, por decirlo así. De hecho, no es la presión agua la que lo utiliza. Si quieren ustedes, encontrarán la liquidez. Bueno, una hipótesis bastante razonable. Tales constataba que todo se disolvía. Todos los líquidos va apareciendo. Es decir, va buscando en el agua esos elementos que un físico que la química del siglo XIX, del siglo XX, buscaba en cosas más complejas. Los detalles eran diferentes, pero la disposición de espíritu es la misma que la del físico del siglo XX. Es agua. Ustedes les han contado que después llegó otro que vino a decir que en vez de agua era el fuego. Y hay un tercero que interesaba mucho a Chillida,
porque enseguida se interesó mucho por los versos de lo profundo es el aire, que decía que lo profundo, es decir, lo que está en el fondo, no es el agua, ni el fuego, sino el aire. Todos estos que vienen después con nuevas, otro el fuego, otro la tierra, etc. Todos estos que vienen después, fíjense ustedes qué disposición de espíritu tan diferente, son discípulos, podemos decir, directos o indirectos de Tales de Mileto. Pero ninguno está contra Tales de Mileto. Esto es muy importante. Si tú eres discípulo de un señor que predica, por ejemplo, que el que manda en la naturaleza es Júpiter, pues como estés contra esta hipótesis, pues tener un lío. ¿Estamos de acuerdo? Los discípulos de Tales de Mileto no son discípulos de Tales de Mileto porque repiten como papanatas lo que dijo Tales de Mileto. Para ser discípulo de Tales de Mileto hay que observar, conjeturar y poner a prueba la hipótesis de Tales de Mileto. De tal manera que pueden usted pasar, si fuera una clase de filosofía de primero de bachillerato, que no estaría mal, que cuando se entra en el bachillerato se pudiera enseñar filosofía, entonces podías pasar de los nombres y en lugar de decir que había un señor que decía que era el agua, el otro que era el fuego, el otro que era la tierra, el otro que tal, podías decir lo siguiente: había un tío muy raro que empezó a pensar que las apariencias, que la naturaleza tal como se manifestaba eran apariencias, que en realidad el ente, por eso la ontología, que el logos del ente tiene que ir más allá de estas apariencias, que tiene que encontrar lo que hay detrás, y lo que hay detrás es agua. Pero después, reflexionando, y pasan ustedes de sus discípulos y dicen, es muy importante para mí en esta hipótesis en la cual se trata del mismo sujeto. Él mismo dice, oye, más bien que agua, bien mirado, esto puede que sea más bien tierra. Y una tercera hipótesis, ¿por qué no? Uno de sus discípulos, pero ya digo que lo que me interesa es la ficción de que es él mismo el que dice es un proceso de rarefacción y condensación. Esto es Anaxímenes, pero podía ser el propio Tales, que si dijera eso está diciendo una cosa muy parecida a lo que podría decir un físico contemporáneo, sin salir de él mismo, sin salir de su propia reflexión. Está diciéndose que está haciendo conjeturas y él mismo cambiando de hipótesis en esa conjetura. Este simple cambio, paso de que fue una confrontación entre individuos, y podemos suponer que esto le pasó al mismo individuo, tienen ustedes la esencia de la disposición científica. La ciencia, que en primer lugar es física, se caracteriza por el hecho de aventurar hipótesis que eventualmente se siguen manteniendo o eventualmente son reemplazadas por otras. Esto nos parece una obviedad. Si hay físicos en la sala o cualquier científico, me diría, esto es obvio. La ciencia, a diferencia de la religión, que tiene sus dogmas y ahí está establecido una vez para todas, la ciencia avanza por hipótesis, conjeturas, que o bien se revelan fértiles o bien son negadas y son sustituidas por otras. Siempre ha sido así y así será siempre. Cabe una pregunta, sin embargo, y entonces sí que ya me voy deslizando hacia la filosofía. Vamos a ver, si la ciencia parte del presupuesto de que la naturaleza de la cual formamos parte tiene una necesidad natural que yo voy a descubrir, ¿por qué rollos se hace de rogar tanto? ¿Por qué no se me revela de una vez? ¿Por qué me engaña, por así decirlo?
¿Por qué me hace pensar ahora que es agua y después me hace pensar que probablemente lo más probable es que sea tierra? La buena hipótesis es que es tierra. ¿Por qué, avanzando, si quieren, cosas más contemporáneas, por qué me engañó durante mucho tiempo, haciéndome pensar que el marco de la naturaleza era el espacio y el tiempo de Kant o de Newton? Es un marco vacío en el cual las cosas se incrustaban y después llega la relatividad y me dice, esto no hay ni tiempo ni espacio. Eso es un tiempo y un espacio absolutos que son el marco de la física, eso quita toda la cabeza y va en un libro de física que habla ya del tiempo y el espacio como marco. Oye, ¿por qué ha tenido que llegar la relatividad a decirme esto? ¿Por qué a Newton no se le reveló esto ya? ¿Por qué rollos la naturaleza avanza de esta manera, revelándose no solo poco a poco, sino engañándonos, haciéndonos avanzar hipótesis falsas? Bien, esto ya entra un elemento de duda. Porque empiezas a pensar la necesidad natural, resulta que no hay quien la disocie, y este es un punto importante, no hay quien la disocie de mí mismo que estoy avanzando hipótesis sobre la necesidad natural. Ella tendrá una sospecha. Sospecha contra el tercer postulado. El tercer postulado, que es el postulado que garantiza el realismo, es decir, el hecho de decirte, aquí no hay ninguna seguridad, parecía que era agua, después tengo más razones para pensar que es más bien aire, más bien un proceso de condensación y rarefacción. Aquí lo que hay es que la necesidad natural parece bastante indisociable de mis cambios, por así decirlo, de criterio. Es decir, el sujeto está entrando ahí. El sujeto que reflexiona, que avanza hipótesis. Entra la problemática del sujeto. Sin embargo, fíjense que si entras aquí, cambia ya algo. Porque si tú dices, todo es agua, y te quedas así tan tranquilo, todo es agua, vale. Tengo la certeza de que todo es agua. Como Newton tenía la certeza de que todo se inscribía en un tiempo y un espacio infinito. Y ya se acabó. El agua, nosotros no constatamos que todo es agua. Más bien es chocante. Constatamos que hay agua, no que todo es agua. Eso ya digo, bueno, esto de que todo es agua es algo que yo he andado rumiando. Y cada vez que digo yo, estoy diciendo el pensamiento que rumia. Todo es agua, todo es fuego. Y dice, bueno, pero vamos a ver. Al menos, si digo todo es fuego, o todo es agua, aunque ya quien lo dice no es mis sentidos no me dicen que todo es agua, mis sentidos me dicen que hay agua. No me dicen los sentidos que todo es agua. Esto ya empieza a introducir, quien lo dice no son los sentidos, es el intelecto. Esto es el intelecto, que dice todo es agua. El intelecto va cambiando de hipótesis hasta llegar a un texto admirable, que lo resumo, que es el debate entre el intelecto, el combate entre el intelecto y los sentidos, que es un texto atribuido a Demócrito, pero que nos viene de Galeno, y que es un texto bellísimo, en que pone en confrontación a los sentidos frente al intelecto. Es un texto literario, dijéramos. El intelecto, seguro, tras reflexiones parecidas a estas que yo acabo de hacer ahora aquí, le dice a los sentidos, todo lo que tú percibes es más o menos dudoso. Ni lo dulce es dulce, ni lo amargo es amargo. Había una enfermedad que era la ictericia, en el cual el que estaba enfermo de ictericia, lo dulce le sabía amargo, viceversa, no me acuerdo cómo era. En verdad, dice Áleces,
en realidad solo hay átomos y vacío. Esto lo dice alguien en el siglo V a.C. El intelecto diciendo, todo lo que tú constatas no es la naturaleza. La naturaleza es una cosa que no es solo que lo invento yo, sino que tú no la puedes constatar. No la puedes constatar. Porque si yo digo todo es agua, el intelecto dice, no, pero por lo menos me dices agua. Los sentidos dicen, por lo menos yo constato que el intelecto está diciendo una cosa que los sentidos pueden percibir. Pero si lo que estás diciendo es que detrás del agua y detrás de esta mesa y detrás del aire lo que hay es átomos y vacío, es algo que el intelecto dice, lo afirma el intelecto, pero que los sentidos no pueden ya ni constatar. Se está avanzando una hipótesis que no tiene correlato sensorial. Piensen ustedes que para que el átomo haya tenido correlato sensorial, ha tenido, vamos, lo que pasa en el núcleo del átomo, correlato sensorial, ha tenido que haber una extensión no ya de gafas, ni de microscopios, sino que ha tenido que haber una extensión de nuestros sentidos tan brutal como los aceleradores de partículas del CERN, que es una extensión de los sentidos. Pero obviamente en el siglo de Demócrito los sentidos serán lo que sentimos con los ojos, la vista, el tacto y el oído. Cuando Demócrito le hace decir al intelecto no hay más que átomos y vacío, los sentidos tienen una respuesta sin embargo admirable. Dicen, pobre intelecto. Es la respuesta de los sentidos. Pobre intelecto. ¿Estás atacándonos a nosotros? Que somos las únicas fuentes de tus especulaciones. Tu victoria será tu derrota. Si nos derrotas a nosotros, te quedarás. Bien. Este texto de Demócrito, que es un texto ya no de física, es un debate entre las facultades del sujeto humano. Ahí ya no estamos haciendo física. Si no dices todo es agua, estás haciendo física, que a lo mejor es erróneo. Si dices el debate está entre los sentidos y el intelecto, has deslizado, desplazado el problema a una cosa donde el problema sigue estando además ahora, actualmente, a través efectivamente de la física del siglo XX. Has desplazado el problema a un conflicto entre las facultades del sujeto que razona. El sujeto que razona tiene sentidos, obviamente, pero tiene la capacidad de razonar. Y enfrente a estas facultades del sujeto, es decir, has ido desplazando de la cuestión de la física de manera deslizante e imperceptiva, te has ido deslizando hasta la cuestión del sujeto que piensa la física. Bien, ustedes me dirán que ¿quién ha hecho eso? Pues les voy a leer un pequeño texto, son 3 líneas, que les va a resultar para muchos seguramente sorprendente. Escucha bien mi relato. Seguramente si hay un estudiante de filosofía aquí, alguno lo ve o así, al menos, se acordará de este texto, pero seguramente le pasó desapercibido. Muchas cosas pasan desapercibidas hasta que lo ves en un horizonte. Es un texto muy conocido. Vamos, todo estudiante de filosofía ha pasado por ese texto. Y no solo de filosofía, de literatura griega también. Escucha bien mi relato. En mi juventud, Cebes es la persona a la que se está dirigiendo, en mi juventud, había alimentado un exaltante deseo por esa ciencia que llaman física, calus hyperephysios historia, eso que llaman física, en mi juventud. Me parecía que era algo magnífico llegar a conocer la causa de cada cosa, el porqué de su generación y su razón de ser. Y a menudo me esforzaba en responder a preguntas como la siguiente.
Los seres vivos, responder a preguntas como la siguiente, los seres vivos surgen como resultado de que lo frío y lo caliente, como algunos sostienen, han experimentado una suerte de fermentación. Intentaba también conocer la causa de la corrupción de los fenómenos ordinarios y quería llevar mi investigación hasta los fenómenos celestes. Lo importante de esta frase, escucha bien mi relato, en mi juventud Ceres había alimentado un deseo por esa ciencia que llaman física. Algunos saben quién es este texto, pero no sería fácil de adivinar. Esto lo dice Sócrates como aquel que dice 5 minutos antes de morir. Es uno de los momentos clave del fenómeno. Antes de tomar la cicuta, hay muchas representaciones de la muerte de Sócrates. Unas más heroicas, cada uno. Pero te lo puedes imaginar dirigiéndose a Cebes antes de coger el vaso, diciendo, en mi juventud, lo mío era la física. Ustedes no tienen a Sócrates asociado a la física. Si alguien pregunta quién es Sócrates, probablemente digan, pues sí, un filósofo, y si es profesor de filosofía en el instituto, posiblemente, o lo que sea, les habría dicho que Sócrates fue condenado, entre otras cosas, por asuntos que en apariencia poco tienen que ver con la física. Fue condenado por corromper a la juventud, condenado por un régimen democrático con toda la razón, él no lo niega. Él estaba absolutamente convencido de que el soporte moral de las instituciones de la Atenas democrática era en sí venenoso, por así decirlo, y entonces su obligación era apartar a la juventud de ese soporte. Cuidado, que el que le condena es el régimen restablecido democrático de Atenas. Eso es a pensar. La palabra democracia, pues bien, en todo caso, ese no es el tema que hoy democracias hay muchas. Sobre todo desde que hay las redes sociales y este rollo, pues esto que te puedes llamar que ahí está el demos. O el demonio. El pueblo o el demonio. Ahí. En ese terreno. Pero bien, Sócrates dice que en su juventud, mi pregunta es simplemente la siguiente. Bueno, si siguen leyendo el texto, dice más adelante, después me aparté de esas disciplinas porque no era muy bueno para ellas, viene a decir algo así como una falsa confesión de modestia. No es que fuera de letras, hizo de letras, por así decirlo, por su incapacidad para las ciencias. Hay dos posibles respuestas. Hay una pregunta. ¿Qué le llevó de la física a la cuestión del sujeto humano, que es lo que le preocupa al Moreno? El sujeto humano y su marco social, la polis. ¿Qué le llevó de las interrogaciones sobre la física, a las interrogaciones sobre la polis? ¿Por qué el sujeto humano de repente está en el centro? No porque cambió de profesión. De hecho, Demócrito, que pasa en la historia del pensamiento por ser uno de los primeros físicos, y ese sí, casi en el sentido moderno de la palabra, porque es uno de los padres de la hipótesis atomista, que tan fértil se acabaría revelando. Pues Demócrito, los fragmentos que nos quedan de él son más bien relativos a cuestiones morales. Es decir, cuando digo cuestiones morales, me estoy refiriendo a cuestiones en las cuales el sujeto juega un papel central, como las cuestiones éticas y las cuestiones estéticas. Hay dos posibilidades. Esta evolución es como un cambio, dijéramos, de profesión en los protagonistas, o si no, que ciertas aporías en la física llevan a la metafísica. Y en la metafísica está siempre el sujeto como cuestión central. Bien, la tesis que voy avanzando es que esto que ocurrió en Atenas, que convierte a los físicos hoy, denominados por Aristóteles los físicos, en metafísicos, ocurre de nuevo
en nuestro tiempo. He avanzado algunas de las razones por las cuales pudo ocurrir esto en Grecia. Hay una que no he avanzado, pero que es muy importante. Yo decía antes que el interés de Ra, cuando hurgas en ella, no es lo que parece, sino que es algo que los sentidos que la perciben nunca podrán constatar. Por definición, el vacío y los átomos. Pero esto aún podrías llegar a decir, vale, los átomos no tengo elementos, mis sentidos no son capaces, no tengo anteojos, por así decirlo. Algún día quizá llegaré a tenerlos. Pero en Grecia ocurre algo absolutamente sorprendente, que es que hay una hipótesis muchísimo más grave, que es que tras los atomistas, dice Aristóteles literalmente, aparecen unos que dicen algo que es absolutamente sorprendente, son los pitagóricos. Los pitagóricos no dicen que tras la apariencia de las cosas, tras los elementos que parecen estar en el fondo como el agua o la tierra, hay átomos. O dicen una cosa bastante más sorprendente. Lo que hay tras las cosas físicas es números. Números. Aristóteles ahí se subleva. El interés es ver por qué se subleva. Le parece una hipótesis absolutamente ya, dijéramos, inaceptable. ¿Por qué? Por la concepción que tiene Aristóteles de lo que son las entidades matemáticas. Para él, las matemáticas, las entidades matemáticas, tanto las geométricas como las aritméticas, son abstracciones a partir de las cosas físicas. Una pura cosa del intelecto, que solo tiene sentido común. Abstraer es separar lo inseparable. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero creo que es muy útil. Si yo esta copa o este vaso lo puedo usar porque tiene lo que los físicos llaman cantidad de movimiento. Aristóteles dice que es susceptible de movimiento o de reposo. Esto se mueve, pero yo puedo moverlo y usarlo como un arma, eventualmente. Lo que no puedo usar como un arma es la superficie de este vaso. Ni una línea, ni su superficie, ni su carácter tridimensional. Yo no puedo separar el carácter tridimensional de la materia que lo soporta. Por eso la superficie interesa al matemático, pero no al físico. Hay un texto de Aristóteles clave en su física que dice ¿dónde el matemático se separa del físico? El matemático se interesa por aquello que, un poco anacrónicamente, pero solo muy poco, digo, si hay algún físico en la sala, por aquello que no se interesa, a diferencia del físico, el matemático se interesa por aquello que no tiene cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Al físico eso no le interesa para nada. Le interesa este vaso. No la superficie del vaso, que no la puedes mover la superficie. La mueves con el vaso. No puedes lanzar la superficie del vaso. Y más todavía si dices los números. Los números son abstracciones, para Aristóteles digo, son abstracciones a partir de las cosas. Entonces, cuando llegan unos, los pitagóricos, que Aristóteles no es un geométrico ni tiene ninguna manía, es verdad que él corta con el platonismo porque se separa de sus colegas que se han convertido en matemáticos, porque se han pitagorizado la Academia Platónica, que se ha convertido al final en un centro de investigación matemática más importante de la antigüedad. Pero lo que a Aristóteles le subleva no es que haya matemáticas, que él ahora dice que es la disciplina de los hombres libres. Lo que le subleva es que digas que tras las cosas físicas hay una cosa como los números, porque Aristóteles está convencido que los números es una cosa puramente intelectual.
los números y las entidades geométricas son abstracciones, abstracto y puramente intelectual. Vamos, no es que sea lo mismo, pero en todo caso, abstracto implica en la visión de Aristóteles una cosa pura, pura construcción del espíritu humano. El espíritu humano abstrae la superficie de este vaso, del vaso mismo, e incluso le interesa y hace maravillas. La geometría, las maravillas geométricas sobre cosas que no son físicas, que son abstracciones, construcciones del espíritu humano, que por otro lado ya existían en Egipto. De hecho, Aristóteles sitúa la gran fuerza de las matemáticas en la libertad que tenían los sacerdotes egipcios, porque no tenían que trabajar, cosa que es la cosa. Eso lo dice Aristóteles literalmente: la matemática fructifica y prolifera en Egipto porque los sacerdotes estaban libres del trabajo. Que alguien se lo apunte. En este asunto, todo tiene sus implicaciones. Aun si trabajas 12 horas y te condenan a un ocio más embrutecedor que el propio trabajo, desde luego estas reflexiones que estamos haciendo aquí, de estar a las 9, a las 8 de la noche en la ciudad de Pamplona, en vez de ocuparnos de fútbol, hablando aquí de Aristóteles, pues no... es muy difícil que se te embrutecen con el trabajo, o el ocio más embrutecedor que el trabajo, un complemento con un ocio más embrutecedor que el trabajo mismo. Es muy difícil que te interese esto que dice Aristóteles. Pero a lo que iba, entonces ahí se crea una inversión que se traduce en lo siguiente. Aristóteles se subleva porque precisamente él sí tiene mucho respeto a los físicos y a la física, a lo que él cree. Y lo que le subleva de los pitagóricos no es que hagan matemáticas, es que pretendan ser físicos. Porque la matemática es para él una construcción del espíritu humano. Bien, este es uno de los momentos fundamentales del giro de la física a la metafísica. La hipótesis pitagórica tras la hipótesis del atomista, en la cual ya efectivamente la discusión sobre el sujeto, ya saben que en Platón la matemática es una pura construcción ideal. Cuidado, es un pequeño paréntesis. Los platónicos, dijéramos originarios, pensaban que los números eran las ideas. La evolución del platonismo es que las ideas son números. No es lo mismo decir que un número es una idea que decir que la idea también es un número. Todo era matemática. Bien, ustedes saben, el éxito, eso Aristóteles se sobrevalaría mucho. Pero, pasados siglos, la hipótesis pitagórica tiene con Galileo el triunfo que saben ustedes que tuvo, efectivamente, sin que nadie se lo explique. Desde Einstein hasta Feynman y grandes de los físicos del siglo XX han repetido la frase que uno de los misterios más grandes que hay en esta relación con la naturaleza es que la naturaleza tenga un carácter matemático. ¿Qué es así? Ningún físico duda hoy de ello. ¿Por qué es así? No creo que nadie esté en condiciones de responder. Lo que sí que se sabe es que para hacer física cuántica hoy necesita lo que se llaman los espacios de Hilbert. Y si no tienes un vector, una propiedad de un ente físico, si no tienes su correspondiente en el espacio matemático que es los vectores del espacio de Hilbert, no hay nada que hacer. Es que es un discurso incoherente que no interesa a nadie en el mundo de la física. ¿Por qué es así? Eso. Pues bien, uno de los grandes físicos del siglo XX, el gran Pauli. No sé si ustedes probablemente les atormentaron también con el principio de exclusión de Pauli cuando estabas en el bachillerato. Pues Pauli dice: la física está de nuevo hecha un lío. La frase de Pauli. ¿Y por qué está hecha un lío la física hoy? Añado yo ya por mi cuenta, está hecha tal lío que los físicos serios están condenados a la metafísica. Y aceptan presidir un congreso de metafísica. François Senghel era el presidente de honor de este congreso. ¿Por
¿por qué está hecha un lío la física hoy? Pauli no sé qué se refiere, está de nuevo hecha un lío, no sé a cuándo se refería, a lo mejor se refería a que la física estuvo hecha un lío efectivamente con la teoría de la relatividad y estuvo hecha un lío en otras ocasiones. Pero es que yo digo, es que estuvo hecha un lío ya desde su nacimiento con los físicos griegos. Ahí ya quedó hecha un lío, como he intentado explicar. ¿Y ahora por qué está hecha un lío? Pues por lo siguiente. A ver si consigo en 5 minutos sintetizar por qué la física de nuestro tiempo está hecha un lío para la física y prodigiosamente fértil para la metafísica. Yo que estoy convencido de que la metafísica está asistiendo a un auténtico renacimiento. Gracias al lío de la física y a la conciencia de los físicos de que esto está hecho un lío. Pues bien, quizá para sintetizar, ahora sí que leo el texto de Einstein, pues lo comento brevemente. Bueno, pequeñas información que no todo el mundo tiene por qué tener, aunque estas cosas, una de las cosas, ventajas que tiene esto de internet, de las pocas, pero esa sí la tiene, es que ya no puedes juzgar a nadie por la información. La información está a disposición de todo el mundo. Menos mal que la información ya no pinta nada. Es decir, que antes, por ejemplo, un estudiante ya a mí, por ejemplo, que me viene a decir que me hace un trabajo, digo, mira, la información que tenga no importa un pepino. Lo que importa es cómo elaboras la información. Antes no, había que ir a una biblioteca, ¿qué haces con esa información? Tienes que hacer un trabajo hermenéutico y un trabajo de construcción. La información, todo es trivial. Además, cuidado, no solo se encuentran tonterías, y cosas para tonterías, hay cosas muy serias y cosas, efectivamente, hay ciertos puntos que ya no se duda, porque basta comentar en internet y yo ahora estoy, aparte de estas reflexiones, intentando hacer un libro que yo llamo, vamos, el honor de los filósofos, y sobre la vida de ellos hay poca duda, hay un acuerdo generalizado en todo lo que hay, ¿qué haces con la vida? Estoy hablando de filósofos que casi todos murieron con las botas puestas, o desterrados, porque claro, se dice que lo de Sócrates, pero lo que no se sabe es que Leibniz muere solo y medio abandonado, que Descartes no es enterrado, su cadáver va paseando por toda Europa, que Aristóteles muere desterrado. O sea, lo que no se sabe es que no solo es el caso de Sócrates, sino que es el caso de muchísimos, hasta el punto que la historia del pensamiento es una historia de una especie de sacrificio solemne, en nombre de la dignidad del pensamiento, la dignidad del espíritu humano. Pues bien, Einstein, la información que iba a dar es la siguiente: Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Algunos lo sabrán, pero es importante saberlo. A Einstein no se le da el premio Nobel por la teoría de la relatividad, cosa que a él le fastidia muchísimo, hasta el punto que creo, no sé si me estoy equivocando, pero creo que no fue a recibirlo. Lo obtuvo y tuvo el dinero, pero no fue, dijo que estaba en Asia y no recibió el premio Nobel. O sea, no fue personalmente a recogerlo. Esta información me ha venido a la cabeza, a lo mejor no es exacta, en todo caso, lo que sí que sabe es que estaba bastante cabreado. Ahí tuvo bastante en peso un debate metafísico que tuvo con Bersón, en el cual casi gana Bersón. Pues bien, lo que a él le dan el premio Nobel por algo que hace en 1905, que es en otro artículo, bueno, hay dos más, pero en otro de los artículos fundamentales hay uno que es el que está en el origen de la relatividad restringida, y hay otro que es el que está en el origen de esta teoría absolutamente sorprendente, que es el efecto fotoeléctrico. En un minuto tengo que resumirlo porque si no, no se entiende nada, no se entiende el lío. Hasta 1905 había una tesis, aunque Newton había lanzado otra, pero en todo caso Newton mismo la había desterrado. La tesis era que la luz, que ya le preocupaba a los griegos este asunto, la luz era un continuo ondulatorio. Bueno, todavía es un continuo ondulatorio, a veces. La física aceptaba que la luz era un continuo ondulatorio, en 1905. Ahora, si la luz era un continuo ondulatorio, pasaba un problema. Había una cosa que se llamaba el efecto fotoeléctrico, que había que explicar, era indiscutible, que era una sorpresa, era una cosa que dejaba bastante pasmado. Si lanzabas luz de una misma frecuencia sobre una pared metálica, se saltaban electrones. Pero tanto si saltabas mucha luz como poca luz,
Si era mucha luz, saltaban más electrones. Pero si saltaban mucha luz, más electrones. Pero cada electrón saltaba con la misma velocidad y la misma energía. Esto era un misterio absoluto. Es como si llega un tsunami, saca piedras de una pared o salen pedazos de una pared, y tanto un tsunami saca más piedras que hace que salten más piedras que una pequeña ola. Pero es que además cada piedra, como tener la cabeza, es mucho más grave, más peligroso. ¿No? Hasta ahí llegamos. Pues bien, el efecto fotoeléctrico negaba esto. Era una cosa tan sorprendente que entonces Einstein avanza la hipótesis de que la luz no es un continuo ondulatorio, como la onda del tsunami, sino que la luz era un conjunto de partículas. Esto, es decir, que un conjunto de partículas, es decir, que es discreta. La física cuántica se puede llamar la física discretista. Quantum es que puedes decir cuántos elementos de luz hay aquí. Esa pregunta no tenía sentido en 1905. No tenía ningún sentido, era un absurdo total. Porque la luz es un continuo ondulatorio. Bueno, era un continuo ondulatorio. Y entonces no puedes preguntarte en un continuo ondulatorio cuántos elementos hay. Lo continuo no es discreto. No se puede ser a la vez continuo y discreto, no hay manera. O discreto o continuo. Si la luz es un conjunto discreto, te puedes preguntar, pues es como si dijeras cuántos granos de arroz hay aquí. Pues bien, para explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein avanzó la hipótesis, como el otro avanzaba la hipótesis que todo es agua, o que todos son átomos. Avanzó la hipótesis, pura hipótesis, de que si la luz no era un continuo ondulatorio, sino un conjunto de partículas, un conjunto discreto de partículas, en gran cantidad, si quieres, aquí, pero se explicaba el efecto fotoeléctrico. Vale, ganas el premio Nobel por esto. ¿Qué ocurre? He dicho antes que yo he decidido probar que la luz, en la hipótesis de que la luz es un conjunto discreto, explica el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo he montado yo he cogido y he montado ahí luz, he puesto una pared metálica y he lanzado luz. Cuando digo yo, estoy hablando de un laboratorio, es decir, un ser humano que tiene razón, un raciocinio, y que razona y que tiene, experimenta. Lanza luz, vale, y así la luz es un continuo ondulatorio, es un conjunto de partículas. La luz es un conjunto de partículas, ¿de acuerdo? Y explicas el efecto fotoeléctrico y ganas el premio Nobel. ¿Qué ocurría? Que ahora yo mismo hago lo siguiente. Entre mi pared metálica y la luz, que es el foco de luz que está allí, pongo una pantalla, este es un asunto que se llama la doble rendija de Young. Pongo una pantalla con dos rendijas y lanzo la luz desde allí. Pues bien, el comportamiento de la luz en este caso no se explica si la luz es un conjunto de partículas. Tiene que ser un continuo ondulatorio. Y es lo que digo para el paso de la física a la metafísica, es así de sencillo como esto. He dicho, yo he hecho este experimento. Es decir, he puesto ahí luz y he puesto aquí una pared metálica. Y he lanzado la luz directamente sobre la pared metálica. Esto es el montaje, la escenografía del efecto fotoeléctrico. Y entonces la luz se comporta como un conjunto de partículas. Ahora cambio de idea y digo, voy a poner entre el lugar donde llega la luz y el foco una pantalla ahí en el medio con dos rendijas. La luz, hay elementos de difracción, hay interferencias que muestran que la luz no es un conjunto de partículas, sino que es, como ya se pensaba, una onda. No se puede ser una onda y un conjunto de partículas. No se puede ser discreto y continuo. Si te dicen cuántos, tienes que decir 3, 4, 7 o 7 elevado a 2 millones. Pero siempre un número entero. Bien, no sé si hay algún creyente en la sala, pero ¿por qué no? Si ustedes cogen el Evangelio, pues yo no soy creyente, pero vamos, la Biblia es uno de los libros que habría que ser. Ustedes cogen el Génesis, te dice que el Señor dijo, hágase la luz. No está mal. El campo electromagnético. No está mal visto. Y después salieron otras cosas, ¿se acuerdan? Pues
los cielos, la tierra, y al final nosotros, o sea, realismo puro. ¿No? Yo he dicho aquí hace un momento, voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago el dispositivo para que se comporte discretamente, efecto fotométrico. Voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago un dispositivo. Ahora cambio de viaje porque lo que me interesa es la doble rendija de ion, que se llama. Y monto este otro dispositivo. Y entonces la luz constato que es una onda. Pregunta elemental, metafísica donde las haya. ¿Y qué es la luz? ¿Y cómo es la luz en sí? Porque yo he dicho, si yo monto aquí el aparato, estos aparatos para el efecto fotoeléctrico, la luz es un conjunto de partículas. Si monto el aparato para la rendija de ion, la luz es una onda, no se puede ser una onda y un conjunto de partículas. Y si no monto nada, si no hay nadie, si desaparecemos de la faz de la Tierra, si no hay un sujeto que monte absolutamente nada ni que constate nada sobre la luz, ¿qué es la luz? ¿Un conjunto de partículas o una onda? ¿Qué era la luz? Si quieren ustedes la metáfora del Génesis, si a alguien no le gusta, simplemente, ¿qué es el campo electromagnético en sí? Antes de que apareciera un espíritu finito. Bien, pregunta metafísica es ya decirse si esto que estoy diciendo tiene sentido. Es decir, preguntarse por la luz en sí tiene algún sentido. Si me pregunto por la luz en sí, estoy siendo realista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la luz en sí? No qué es la luz cuando yo monto una cosa o cuando yo monto otra. ¿Qué es la luz fuera de un sujeto de lenguaje y de razón que se interesa por la luz? ¿Tiene algún sentido preguntarse por el en sí de la luz? Bien, pese a sí mismo, Einstein responde de esta manera. Si uno se pregunta, abstracción hecha de la mecánica cuántica, es decir, abstracción hecha de mi criatura, en cierto modo, pues hubo muchos otros. ¿Qué es lo característico del mundo de las ideas de la física? Uno se queda marcado por lo siguiente. Los conceptos de la física hacen referencia a un mundo real existente en sí. Es decir, las ideas que tenemos nosotros se establecen en relación a cosas tales como cuerpos, campos, campo magnético, campo gravitatorio, campo electromagnético, campo gravitatorio y ahora el campo de Higgs, que tienen una realidad física, los cuales Einstein enfatiza, reivindican una existencia real, o sea, para que no haya duda, independiente del sujeto que conoce. Es además característico de estos objetos físicos lo siguiente. Fíjense ustedes que Einstein tiene que decir que es característico de los objetos físicos lo siguiente. ¿A quién se le ocurre lo contrario? Que si están separados, lo que se llama en física separación espacial, que no me voy a meter ahora en ello, dos están separados, pueden reclamar una existencia independiente del otro. Siempre que estén suficientemente separados en el sentido de la relatividad restringida, pero eso es lo de menos. O sea, que si usted tiene uno que esté aquí, que es un gemelo, y su gemelo está en China, si le haces cosquillas a este, no se ríe el otro. Y usted dirá, ¿y Einstein cómo está reivindicando esto? ¿Está reivindicándolo? Pues está en un texto muy serio. Vamos, es una carta a Max Born, otro premio Nobel de Física.
a menos de hacer propia esta asunción relativa a la independencia de la existencia de objetos que están suficientemente alejados el uno del otro, el pensar de la física, y Einstein por otros textos dice, el pensar de la relación con la naturaleza simplemente sería imposible. Esta relativa independencia de objetos suficientemente alejados puede expresarse mediante la siguiente idea. Una externa influencia en A, uno que está aquí, carece de influencia en B, que está ahí. Es conocido como el principio de localidad. Bien, enuncia Einstein otros principios. El principio de individualidad. Ustedes tienen la Tierra y la Luna. Y si les interesan las mareas, pues se interesan a la vez por la Tierra y por la Luna. Vale. Y entonces haces una fórmula, a lo mejor, un astrónomo, pues, ¿qué está pasando ahí? Para que se dé un fenómeno que implica las dos, la Tierra y la Luna. Lo que no va a pasar es que porque tengas esa fórmula desaparece la Tierra y la Luna. El holismo no excluye la individualidad. Pues bien, si Einstein tiene que andar reivindicando que no hay holismo en física, que hay individuos, es porque se estaba poniendo en tela de juicio, por eso no hay que reivindicarlo, se estaba poniendo tan en tela de juicio que Einstein muere fracasado. Einstein muere, no fracasado como físico, obviamente, pero Einstein estaba, vamos, si quieren resumo, Einstein reivindica 4 principios. Localidad, que es este que no puedes tener, si uno está allí, otro está allí, lo que le hagas a este no... El principio de localidad, el principio de individualidad, el principio de individuación y, sobre todo, casi como expresión de todos ellos, el principio de realismo. Pues bien, todos estos principios son puestos en tela de juicio por cosas muy concretas de la historia de la física cuántica del siglo XX. Concretamente, el principio de individualidad está puesto en cuestión por lo que se llaman los estados de Bell. El principio de localidad, de individuación, está puesto en cuestión por lo que se llama el entanglement, es decir, el entrelazamiento cuántico. El principio de causalidad, que me lo he olvidado, causalidad, está puesto en cuestión por el hecho de que tú puedes tener dos fotones polarizados igualmente y después pones un nuevo polarizador e inviertes un poco y uno pasa y el otro no pasa. Es decir, que las mismas causas no producen los mismos efectos. Es decir, determinismo, localidad, individuación y sobre todo realismo están puestos en tela de juicio por indiscutibles teoremas y experimentos realizados por la física cuántica, no por voluntad de ser paradójicos, sino al contrario, con el sentimiento de que estaban luchando contra sí mismos. Yo le hice una entrevista a Alain Aspect, que estuvo uno de los que ha hecho el experimento crucial sobre la no localidad, y cuando yo le dije qué diría Einstein de su experimento, eso está publicado en la República de Estados Unidos, pero está por una revista que no tuvo nada de éxito, que se llamaba Ontology Studies, y le pregunto qué diría Einstein de su experimento, y me respondió, seguramente diría algo muy inteligente, no tenía otra cosa que decir, porque él mismo decía que él como físico, de hecho no podía ser físico y tomarse, es como si hubiera una doctrina de la doble verdad, y tomarse realmente en serio lo siguiente, que la naturaleza no está gobernada por los principios que eran corolarios de aquellos 3 principios que les dije que eran la base de la física, del nacimiento de la física en Jonia, y que condujeron a la metafísica ya por contradicciones internas, por líos internos. Bien, para acabar voy a acabar simplemente con 2 citas. Una, el texto, que antes me refería a él, el texto de Demócrito, cuando Demócrito constata que la física está hecha un lío, y que estamos en la metafísica. El lío, la metafísica es el lío de la física, que introduce al sujeto en el centro nuclear del problema.
Por mera convención, cito, nos referimos al color. Y también por convención hablamos de lo dulce. Por convención, asimismo, nos referimos a lo amargo. Intelecto. Mas al escuchar tal cosa, los estilos, los sentidos, responden al intelecto. Pobre intelecto. Pretendes vencernos a nosotros que somos las fuentes de tus evidencias. Tu victoria será tu derrota. El conflicto entre el intelecto y los sentidos. Esto en el siglo V a.C. En el siglo XX, uno de los grandes defensores, además, durante mucho tiempo, de la teoría de la relatividad y con excelentes libros, incluso divulgativos, sobre la teoría de la relatividad, el gran Arthur Eddington, escribe lo siguiente. Nos hemos apercibido, pide esto de alguna manera, contra su grande y siempre admirado Einstein. Nos hemos apercibido de que allí donde la ciencia ha alcanzado mayores progresos, la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella. Acuérdense ustedes que yo les estaba diciendo aquí hace un rato que podía montar el aparato para que fuera el efecto fotoeléctrico o montar el asunto para que fuera la rendija de Young. Pero en todo caso lo hace un sujeto consciente. Pues bien, repito, nos hemos apercibido de que allí donde la ciencia ha alcanzado mayores progresos, la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella. Habíamos encontrado una extraña huella en la ribera del mundo desconocido y habíamos alcanzado una tras otra profundas teorías que dieran cuenta del origen de esta huella. Finalmente, hemos logrado reconstruir a la criatura que había dejado tal huella. Y, sorpresa, se trataba de nosotros mismos. Estas son palabras no de un metafísico, sino de un físico. Gracias por su atención. No sé si yo o que hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Vamos a tomar. Allí hay un señor que... Hola, muchas gracias por su estupenda conferencia. Me pregunto si, ¿qué pensaría usted si yo afirmara, por ejemplo, que en la misma época en que aparece la filosofía en Grecia, aparece más o menos el Tao Te Ching, que es este poema que se atribuye a Lao Tse, que también es una cosmogonía. Me pregunto si usted cree que esto es filosofía o no. Bien, ya le digo, esto es un debate tremendo. Mire, en Pekín, yo acabo de tener ese debate con el presidente de la FIS, la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, que es un amigo entrañable, que hasta ahora en Barcelona, porque después de este congreso en San Sebastián tuvimos en Barcelona una sesión casi relativa a este tema, en el Instituto Confucio, además de Barcelona, y organizado en comparación con Casa Asia. Y Lucas Carantino, que es un filósofo italiano, que es ahora el presidente de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, que montarán el próximo congreso, el próximo será en Melbourne. Pues bien, él explícitamente allí vino a decir que efectivamente en paralelo a la ciencia, al aparecer de la física en Grecia, había textos como el que usted alude, ¿no? Lo que ocurre es que no quiere decir, vamos a ver, incluso él inauguró
el Congreso de Pekín, el mismo, en el Palacio del Pueblo, afirmando que había Confucio y había Aristóteles, que como una especie de simetría de las civilizaciones. Bien, es más que dudoso que no se trata de jerarquía de civilizaciones, se trata de que es más que dudoso que los principios básicos del saber, es que una cosa es el saber y otra cosa es la ciencia, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene unos presupuestos que por supuesto no son evidencias, son unos presupuestos sobre el orden natural. Y yo al menos también le puedo asegurar que en mis tentativas, yo no hablo las lenguas, no conozco las lenguas en las cuales se escriben algunos de los textos magníficos de otras civilizaciones como Tao. Esto hace que sea un desastre porque no hay dos traducciones que coincidan, y realmente es muy difícil colegir de allí que esos presupuestos están en marcha. Voy a intentar explicarlo, si puedo, sintéticamente. Estarían de acuerdo conmigo desde Gompers, que es un gran historiador de la ciencia y la filosofía griegas, hasta Schrödinger, que escribió un libro sobre, que yo traduje al castellano, que es La naturaleza de los griegos, Schrödinger el físico, que tiene un pequeño libro que me encargó a mí la traducción Jorge Wagensberg, un físico que ha fallecido hace unos meses, en la colección Metatemas de Tusquets. Entonces, ahí la tesis es que se puede perfectamente prever un eclipse sin estar convencido en absoluto de que hay una necesidad natural. Tú puedes tener indicios de que va a haber un eclipse y atribuir perfectamente, esto es una exageración y una pura metáfora, atribuir el eclipse a la hipótesis de que el gran dragón ha decidido comerse el sol. Eso no te impide tener absolutamente el conocimiento de los síntomas del eclipse. La física es otra cosa. No obstante, le digo, en Pekín fue uno de los temas de debate que sigue abierto, y es cierto que unos tomamos partido en un sentido y otros en otro, y eso está separado. Por eso empecé esta conferencia intentando decir que el problema es si la filosofía es o no un universal antropológico, porque claro, a veces se llama filosofía casi a una concepción del mundo. El tener una visión ética, no hay ninguna civilización que no se plantee los problemas éticos. Pero yo decía que este texto de Sócrates, que se lo podías proyectar sobre Demócrito, no es lo mismo que te plantees problemas éticos, que esos problemas éticos surjan como derivada de que te has planteado problemas en relación a la física. Es decir, la tesis que yo estaba manteniendo es que toda filosofía es metafísica. Por consiguiente, si alguien se matricula en la UNED, por decirlo, y tiene que pasar un mes en filosofía, y le dicen que hay la asignatura de física y la asignatura de lógica y la asignatura de historia de la filosofía griega, y la asignatura y la de ética y la de estética, mi tesis es que no hay más que una única filosofía. La frase no es mía, es de Hegel, pero sí que la asumo. Una única filosofía. O sea, no hay filosofía, no hay la ética de Kant. Obviamente que hay ¿cómo va a haber una civilización sin ética? Es absurdo esto. Pero la ética de Kant, es decir, el conflicto de las facultades, la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica no se entiende sin la crítica de la razón pura, no es disociable. De hecho, Martínez de Marzoa tiene un texto que es, no me acuerdo ahora que el término, raíz común, desconocida raíz común, en el cual plantea el problema si las tres críticas de Kant, una que es ¿qué podemos conocer?,
La otra que intentaría responder a los problemas, dijéramos, estéticos. Que Kant evoluciona enormemente ahí, a un momento dado piensa que no es posible establecer una crítica lo que llama la crítica del juicio. ¿Por qué le parece tan difícil? Porque el juicio estético es un juicio sin objetividad posible. Vamos a ver, si yo digo que esto es un vaso, y usted me dice que esto, en vez de ser un vaso, es una copa, dada la definición que tenemos de vaso, aquí usted, el acuerdo global que hay, no es que usted esté en desacuerdo conmigo, es que está en desacuerdo con la razón pura, en este caso empírica, con proyección empírica. Si yo le digo que no hay dos números de la forma, dos números enteros, P y Q, enteros, tales que P partido por Q igual a raíz cuadrada de 2, si usted me dice lo contrario, yo salgo ahí a la pizarra, y aunque esto fuera una situación onírica, esto fuera un sueño, se lo demuestro, y la variable soñando despierto no pinta nada. Es decir, todos los juicios son objetivos, todos los juicios cognoscitivos tienen en el objeto un criterio, legisla el objeto. Kant hace esta cosa prodigiosa, que los que se ocupan de estética, si leyeran algo más antiguo, me refiero a los críticos en ocasiones, no confundieran las dos críticas de Kant, hace un trabajo prodigioso para, en el conflicto de las facultades, mostrar que hay un juicio que solo pertenece, naturalmente es un juicio, hay algo que solo pasa por la cabeza de los seres de razón. Estoy pensando en los que dicen, hay animales que sí, los animales tienen todo lo que tú quieras, pero razón no tienen. Hay algo que solo pasa por la cabeza de los seres de razón y que posibilita un acuerdo y sin embargo no hay objetividad posible. Es decir, si aquí sale ahora por casualidad una nota mercantista porque alguien ha puesto a Krauss ahí y de repente nos alzamos todos de la silla en una emoción, compartidos, estamos teniendo una emoción compartida sin acuerdo objetivo. El acuerdo hay, pero no hay objetividad posible. Este es el tema de la crítica del juicio de Kant. Ahí está, si quieren ustedes, lo prodigioso de la obra de arte. ¿Por qué un pianista que probablemente no hay nada que objetarle técnicamente, pero cuando no le objetas técnicamente, eso pertenece a lo que podemos conocer, a la crítica de la razón pura? ¿Y por qué el otro pianista, o ese mismo otro día, nos levanta del asiento y en un acuerdo que no podemos objetivizar? Pues bien, lo que para los resultados, esto estaba intentando resumir el problema de las críticas kantianas, pero para el objetivo de esta conferencia esto significa lo siguiente: esa reflexión estética es indisociable de la crítica de la razón pura. En ese sentido digo que si alguien se matricula en filosofía, en la clase de estética también está en una clase de metafísica. Kant no hubiera podido escribir la crítica de la razón, de la crítica del juicio, sin la crítica de la razón pura. Esta es mi respuesta, que no le digo que sea compartida, ya digo, allí en China estábamos divididos. Díganme. Sí, permítame que retome la misma pregunta y reflexión desde otro ángulo. Porque me he quedado bastante sorprendido con la negación de los universales antropológicos de la filosofía y de la física. Oyéndole hablar a usted del agua... ¿No un poco más alto? Sí, oyéndole hablar a usted del agua en Grecia, me venía inmediatamente el poema de Píndaro, Ariston Gidon, lo primero, el agua. Y entonces me he puesto a situar, y perdón si mi información no es del todo exacta, pero más o menos funciona. Me he puesto a ubicar en una línea temporal a Anaximandro, a Píndaro y a Aristóteles. Y Píndaro está en medio de los dos. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cree usted que junto con la necesidad de física para que haya una buena metafísica, la poesía tiene algún papel en esto? Quiero decir, en los griegos es donde se da también el germen de cierta poesía visionaria, vamos a llamarla así. ¿Es necesario para que un físico cuántico llegue a esas indagaciones con tentáculos que no sabe dónde está, que también tenga cierta penetración poética, cierta cultura poética? Y voy un poco más allá en hacerle dos preguntas mínimas, y acabo. ¿Es la poesía un universal antropológico? Ya que la música sí, ¿es la poesía o no? ¿Es la poesía necesaria para la metafísica? ¿Y aportaría algo
a la física cuántica? Bien, empiezo por, no era, al final, por supuesto la poesía es un universal antropológico. Y además no solo es un universal antropológico, sino que además, eso sí, que ahí no hay evolución. Desde Homero a la piedra es una espalda para llevar al tiempo sin árboles, con árboles de lágrimas y cintas y planetas, no hay progreso. No hay progreso en el conocimiento y, por supuesto, es más, no solo es un universal, sino que probablemente, el otro día por casualidad, oí en la radio una entrevista, no sabía quién estaba hablando, pero oí una frase que me dejó estupefacto, y era, decía, alguien que estaba diciendo, la poesía no tolera sinónimos. Digo, qué cosa más admirable. La poesía exige la metáfora, ¿no? Pero no tolera sinónimos, es decir, exige una modalidad de exactitud, ¿no?, tan rigurosa como la matemática, pero de otro orden. O sea, no hay equivalencias aproximadas en poesía. Probablemente, esto resulta que, ¿quién ha dicho esto? Después me sigue, era alguien ya fallecido. Pues vamos, si no era José Hierro, el poeta, que le habían hecho una entrevista que la estaban recuperando, por lo que me pareció admirable. Es decir, la poesía es incluso una de las pruebas de que el rigor científico no es la única modalidad de rigor de la razón humana. Por eso, el decir que la física nace en Jonia no es ninguna jerarquización de las civilizaciones, y que la metafísica es una cosa jónica. La teoría de la relatividad, es obvio que la teoría de la relatividad nace en una lengua determinada, en un contexto determinado, en Berna, bueno, en Berna, sí, donde estaba en Suiza Einstein, haciendo de eso, del registro de patentes. Pues bien, nace ahí en un contexto, y hoy es un universal de toda la humanidad. Es decir, hoy no hay ningún, hoy es un patrimonio de la entera humanidad. Esa prodigiosa teoría que, entre otras cosas, acaba con el tiempo y con el espacio. Bueno, el tiempo y el espacio eran por definición absolutos. Pero es que era así, tiempo y el espacio, tanto kantiano como newtoniano, eran por definición absoluto, pues que si coges, es decir, eran lo que estaba antes de la creación de la naturaleza, de la fase metafórica, antes de la creación de la naturaleza de un espíritu finito. No olvidemos que Newton era un teólogo, y que era lo sensorium Dei, ¿no? Los sentidos de lo que tenía Dios antes de decidir crear la naturaleza. Entonces no dependía de nada, era Dios, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio eran dos cosas: Dios y un entendimiento infinito. Dios era dos cosas: tiempo y espacio, y un entendimiento infinito. El Dios de Newton. Entonces, pues bien, la teoría de la relatividad, que más o menos dice, señores, la naturaleza no tiene nada que ver con eso. Lo cual no quiere decir que no deje de ser un universal antropológico. Vamos a ver, una de las cosas que no he tenido tiempo de elaborar, la localidad hoy está casi, por este coloquio, que en ese sentido fue una riqueza, estaban los mejores del mundo hablando de si la naturaleza es local o no. Es decir, si esto que dice que... Yo siempre utilizo la metáfora para esto. Imagínense que esto fuera una sociedad primitiva que crece en los brujos, que hay un brujo. Entonces, tú coges y tienes un enemigo que está allí. Entonces coges, le llevas al brujo la foto del enemigo para que el brujo le pinche la cabeza y el enemigo se muera. Pero eso lo haces, tú vas al brujo, tú no lo haces. Tú vives localmente. Ahora el brujo escapa al principio de localidad, como también escapaba de alguna manera al principio de localidad y continuidad Cristo marchando sobre las aguas. De ahí que San Pedro, que era pescador, ¿no?, dice: aquí alguien nos está llevando al huerto y vamos a hacer el ridículo. San Pedro pensaría que alguien había puesto por ahí una plataforma, y Cristo, como esa playa en Venecia, bajo él, que Cristo estaba creyendo que marchaba sobre las aguas y que esto no podía ser.
Y resulta que, claro, que uno dice, pues acércate, y se acerca, y dice, bueno, está bravo algo, y se acerca y se cae. ¿No? Pero dice, entonces sí que marchaba, no había más que agua, o sea, que este marchaba sobre las aguas de verdad. No había truco. Pues bien, la no localidad es algo parecido, es algo brutal. No puedes vivir más que localmente. Vamos, yo, ¿qué digo? Que la localidad, que la no localidad, que es lo que se dice, la no localidad no es pensable. Uno de los problemas que tiene la física, por eso está hecha un lío, es que el principio de localidad lo entiende todo el mundo. Yo, para tener una influencia sobre este vaso, o lo cojo directamente, o si no lo apoyo sobre este y lo toco y están en contacto y ya hay influencia. El principio de localidad lo entiende todo el mundo. Eso es un universal de nuestro funcionamiento. En cambio, el principio de la localidad no se entiende. La física por eso está hecha un lío. Un gran matemático, medalla Fields de matemáticas, que estuvo muy de moda, que fue profesor mío y fue doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco, que era el gran René Thom, el de la teoría de las catástrofes, me decía una frase, Monsieur Comespin, a la física cuántica ni comprend rien. Dice, la física cuántica no hay quien entienda nada. ¿Por qué no se entiende? Einstein está de acuerdo. Por eso busca unas hipótesis, lo que se llama las hipótesis de variables ocultas, que restabezcan la inteligibilidad, o sea, esos principios a los que me he referido, porque eso no se entiende nada. Usted vive local y yo vivimos localmente. No entendemos, pues bien, una física, en cambio, por eso a lo que decía que el Newton, una cosa es que sepamos que el mundo, que no hay espacio ni tiempo. O sea, que no hay espacio ni tiempo sin campo o materia. Que para que haya espacio, pues... Y otra cosa es que vivamos en conformidad a eso. Esto es lo que quiero decir. Que el espacio de Kant y de Newton no sean algo que no nos lo podemos sacar de la cabeza. De hecho, el propio Einstein casi lo acepta. En cualquier caso, a lo que iba, esas dos maravillas de la mente humana hoy son aceptadas como una fiesta allí donde hay una lengua que las acoge. La teoría de la relatividad o la física cuántica, yo uno de los debates más interesantes que he tenido sobre este tema mismo aquí, lo tuve ahora hace un año, casi día por día, en Malawi y después en Puerto Príncipe. Pueden ustedes, allí no hay facultad, en Puerto Príncipe sí, hay una escuela de filosofía extraordinaria, en Puerto Príncipe, pero en Malabo no hay unos que están intentando crear con 1000 dificultades un mini departamento de filosofía en Malabo, en una situación política que se la pueden ustedes imaginar. Están intentando crear esto. Pues estuve en Malabo y en Bata, y una de las cosas, allí no hay, yo no hablé con ningún filósofo porque, ningún filósofo, no había, allí organizaron una especie de seminario y a un momento me encontré allí con 300 personas y no podía salir de allí por lo que les interesaba este asunto de la física cuántica. Porque obviamente yo lo expresaba intentando poner ejemplos de estos, o sea, que vivíamos todos localmente y como esto, y cómo era posible que efectivamente la física de nuestro tiempo estuviera poniendo en juicio el principio de determinismo, el principio de individuación. Esto del principio de individuación es una cosa absolutamente sorprendente, pero vamos a ver, hay unas cosas que se llaman los estados de Bell, que demuestran lo siguiente. Usted tiene aquí un fotón y otro, bueno, un fotón y un fotón. Y hay una entidad matemática que te describe el comportamiento común de ellos. Pero es imposible que haya una entidad matemática que describe cada uno en particular en ese momento. O sea, hay un todo sin partes. Un auténtico holismo. Estos son no sé si hay un físico, los estados de Bell. Pero el determinismo, el principio de determinismo, es decir, no puede usted vivir si no piensa que diferentes, que las mismas
situaciones conducen a los mismos efectos. Es que entonces el principio casi de esperanza racional desaparece. Tú vives pensando que dos situaciones idénticas tienen resultados idénticos. Y simplemente el hecho de que los físicos puedan decir hoy, no es seguro que la naturaleza funcione así. Cuidado, lo dice una disciplina que supone el 25%, algunos dicen que más, el 25% de la economía mundial. Depende de la física cuántica. Hasta tal extremo que estos señores que vienen a un congreso de filosofía y no cobran absolutamente nada, cero patatero, el hotel. Si el tiempo que han perdido en el congreso de filosofía lo hubieran proyectado en un laboratorio para tal, ahí hay la pasta que quieras. O sea, estos mismos señores, cuando se abren a la metafísica ya no hay un duro para ellos. Es que no hay un duro para ellos porque para filosofía, un congreso con 2 premios Nobel, 3 premios más Planck que había allí, se ha hecho exactamente con 28.000 euros, total. 10.000 euros del gobierno vasco, lo digo explícitamente, dinero del gobierno español cero patatero, 10.000 euros del gobierno vasco, 12.000 euros de una entidad de La Coruña, que se llama Fundación Paideia, un congreso de metafísica donde había 100 personas se hace con 28.000 euros. Si quieres hacer ese congreso de física, ahí toda la pasta que quieras. Digo esto porque tiene su interés filosófico. Porque efectivamente la física cuántica además determina enormemente la economía mundial. Entonces, algo que determina, obviamente la filosofía no determina casi nada. Y además les voy a decir algo muy curioso, que la dignidad de la filosofía pasa porque no determine absolutamente nada. La filosofía no sirve para nada, ni puñetera falta que hace que sirva para algo. No sirve. Y el día que yo he tenido un pequeño conflicto en mi universidad, porque hay un máster que se llama Filosofía Aplicada, entonces, bueno, un pequeño conflicto, pero dije, va a tener éxito, este máster va a tener éxito, lo está teniendo. Primero, máster que es un escándalo, porque los másteres en España cuestan un pastón. Entonces, bueno, el caso es que filosofía aplicada, y yo les dije esta broma con la cual acabo realmente. Vamos a vernos en esta curiosa situación de tener que prohibir a nuestros alumnos que lean a Aristóteles, puesto que Aristóteles especifica que la filosofía por definición no sirve para nada porque todo la sirve a ella. La filosofía es el objetivo final. Es como se sirve de las ciencias y del arte. Obviamente la reflexión de Kant no tiene sentido sin la obra de arte. Obviamente. Se nutre de todo. Y no sirve para nada. En cambio, la práctica de la filosofía es una actividad, es la actividad de dignidad del espíritu humano por esencia. Porque lo implica todo. Por eso he insistido tanto en Kant, la tripartición de la razón. Si sea o no kantiano. El problema es, el asunto son los problemas. En filosofía hay que repetir que la fidelidad en filosofía, en las cosas afectivas cada uno sabrá si la fidelidad es una virtud. En filosofía es un desastre. El que es cartesiano o el que ama a un filósofo solo no. Pero la filosofía es realmente, cuando les decía antes que los físicos están abocados a la filosofía, en cambio su pregunta no la evito. Creo que la poesía no. La poesía es autónoma absolutamente. La dignidad de la poesía no exige la filosofía para nada. Otra cosa es que haya textos que juegan una intersección, eso sí. En todo caso, porque hay textos filosóficos muy bien escritos. Pero eso es otra cosa. Lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias, ha sido apasionante, Víctor. Un par de notas, deciros que seguimos con este ciclo el próximo lunes, con Rosa Ríos, que hablará de María Zambrano y Simón Weil. Y mañana, para los que queráis, tenemos en marcha otro ciclo de historia de la transición y está
Juan Pablo Fusi en la sala de la planta 1. Vale, gracias.